Vamos a hacer algunos resultados. Por ejemplo, hay un teorema que ilustra o nos provee el escenario para la aseveración que hicimos en el ejemplo anterior. Por ejemplo, supongamos que x1 hasta xn son variables aleatorias I y t provenientes de una distribución cualquiera f de x, θ, y θ está en algún espacio paramétrico, y supongamos que t1 y t2 son dos estadísticos, ¿ya? Y estos estadísticos tienen una particularidad. t1 y t2 son independientes, ¿ya? Son independientes. Recordemos que T1 y T2 son variables aleatorias, así que tenemos derecho a decir ese supuesto, que son independientes. Entonces lo que va a suceder es que si yo quiero calcular, ahora, yo quiero calcular la información de T, ¿ya?, respecto a θ, eso va a ser la información de T1 respecto a θ, más la información de T2 respecto a θ, donde este T, por supuesto, es el vector que tiene como componentes a T1 y a T2. Entonces, la información acerca de este parámetro contenida en T se puede calcular usando las componentes de T, siempre que estas componentes, que son estadísticos también, sean independientes. Entonces, fíjate, en el ejemplo anterior, lo que teníamos era x1 hasta xn, que eran muestras I y D provenientes de una normal mu sigma cuadrado. Entonces lo que nosotros vimos es que la información, ¿ya?, del promedio y la varianza respecto a θ, eso se podía descomponer como la información del promedio respecto a θ más la información de la varianza respecto a θ, la varianza muestral. Entonces, en este caso, ese θ era un vector bidimensional. Esto entonces se podía hacer, sumar esas dos cosas para obtener eso, siempre que el estadístico T1 y T2 son independientes. Nosotros no hemos probado que ese X promedio es independiente de ese cuadrado. Entonces, aquí queda como tarea por mientras, probar entonces que en este escenario, en el escenario normal, x y s cuadrado son entonces independientes. Esto se puede hacer de varias formas. Por ejemplo, una forma puede ser la transformación de Helmert o el teorema de Vassou, que vamos a ver más adelante. Ahora, voy a terminar esta parte con un teorema bastante interesante respecto a qué sucede con la información cuando nosotros transformamos, entonces, transformamos la variable. X entonces es una variable aleatoria con densidad f de xθ, y ahora vamos a definir una variable y, ¿ya?, que es h de x, pero esta h es 1 a 1. ¿Okay? Es una función 1 a 1. Entonces lo que sucede es que la cantidad de información de y respecto a θ es lo mismo que la cantidad de información de x en θ. Y esto viene entonces a reforzar una idea que hemos usado en el pasado, y es el hecho de que si tú transformas la información o la variable por una función 1 a 1, entonces la información respecto a θ se preserva. Eso quiere decir que cualquier transformación, por ejemplo, si yo tuviera y igual logaritmo natural de x, ¿ya?, donde x, por ejemplo, es más grande que 0. Entonces, en esta transformación es 1 a 1, por tanto, si yo calculo la información de x respecto a θ, debería ser lo mismo que la cantidad de información de y respecto a θ. Es decir, las funciones 1 a 1 preservan la cantidad de información de Fisher.